¿Quieres saber cómo permanecer en el planeta Tierra en la fase del planeta en regeneración? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a hacer el último video de esta temporada sobre la transición planetaria. En el video de hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre el tema y concluir con algunos consejos importantes para las personas que quieran seguir reencarnando aquí en el planeta Tierra. Estamos viviendo la reencarnación más importante de nuestra existencia hasta ahora, porque la mayoría de los que estamos encarnados en el planeta Tierra estamos teniendo la última oportunidad de reencarnación para definir si nuestra próxima reencarnación será en un planeta ya en regeneración o si seremos exiliados para encarnar en Quiro. A todas las personas que nacimos después del año de 1969, que fue el año que comenzó la fecha límite, se nos está dando la oportunidad de mostrar la calidad de nuestro trabajo como en la parábola de los obreros de la última hora, recordando que esta transición marca la salida del planeta Tierra, que hoy ocupa la categoría de planeta de pruebas y expiaciones, y que a partir del año de 2057 comenzará la fase de regeneración para poder convertirse en un planeta regenerado. ¿Y cuál sería la diferencia entre esas categorías? Bueno, el planeta de pruebas y expiaciones es donde hay bien, pero prevalece el mal. Y en el planeta en regeneración hay mal, pero prevalece el bien. ¿Y quién elegirá a los espíritus que serán exiliados? Cierto. Es importante tener en cuenta que esta separación se hará de forma natural por la ley de la atracción. De acuerdo a la vibración de cada persona, seremos dirigidos a uno u otro planeta. Esta vibración depende de toda la trayectoria de nuestra última encarnación y sobre todo de cómo estamos vibrando en el momento de desencarnar. Podemos haber cometido errores, pero si nos arrepentimos y estamos trabajando para mejorar nuestras debilidades, esa vibración cuenta mucho. ¿Y qué pasará con las personas que no se mantengan al día con este cambio? Bueno, esas personas serán exiliadas a otro planeta llamado Quiron. Es un planeta que todavía está en la categoría de un mundo primitivo, pero que entrará en la categoría de planeta de pruebas y expiaciones cuando reciba los primeros exiliados del planeta Tierra. ¿Y estos exiliados nunca podrán regresar al planeta Tierra? Sí, aunque estén exiliados, si empiezan a trabajar en su reforma interior, en la práctica de la caridad y del amor al prójimo, podrán reencarnar de nuevo en la tierra. De la misma manera que muchos exiliados de Capela que estuvieran aquí en la tierra ya conquistaron el derecho de volver a Capela. ¿Puedo elegir encarnar en Quiro para estar cerca de un ser querido que ha sido exiliado? Sí. Si los espíritus superiores que nos ayudan con nuestro planeamiento reencarnatorio están de acuerdo en que este gesto de amor está dirigido a ayudar a los demás, puedes encarnar con la tarea de ayudar en el desarrollo de este hermano, para que ambos puedan retornar al plano espiritual de la corteza terrestre. ¿Serán exiliados de la tierra todas las víctimas de las desencarnaciones colectivas? No, muchos hermanos que están desencarnando en grupo están terminando de saldar deudas de encarnaciones pasadas, precisamente para seguir la evolución del planeta y poder reencarnar en la Tierra. En el libro La Génesis según el Espiritismo de Allan Kardec, en el capítulo 18, La Nueva Generación, la espiritualidad explica que ese proceso de transición no será con una grande desencarnación colectiva donde millones de personas desencarnarían al mismo tiempo. No, ese proceso será gradual y de la misma manera que algunos hermanos no reencarnarán en la Tierra, otros espíritus más evolucionados de otros planetas vendrán a encarnar en la Tierra, ocupando posiciones estratégicas para ayudar en la fase de transición. Es la llamada nueva generación. ¿Cuándo comenzarán a ser elegidos los espíritus que serán exiliados? Es importante destacar
que esos espíritus que serán exiliados necesitan primero pasar por una fase de adaptación del perispíritu, es decir, una remodelación del perispíritu para adaptarse a la forma de un nuevo cuerpo que será compatible con el planeta que encarnarán. Esos hermanos comenzaron esa preparación en el año de 1939 durante la Segunda Guerra Mundial. En el libro Herederos de un Nuevo Mundo, del Espíritu Lucius y psicografiado por André Luis Ruiz, se narra una excursión espiritual dirigida por el espíritu del Dr. Bezerra de Menezes a una remota zona espiritual de la selva amazónica. En esta zona existían enormes naves que recibían espíritus de los países de América del Sur que estaban destinados al exilio planetario. ¿Puede compararse el exilio a Quirón como un retroceso del espíritu? No, para nada. Es como imaginar a un estudiante que ha perdido un año escolar y no puede seguir el ritmo de la clase el próximo año. Tendrá que rehacer los mismos estudios en una nueva clase, pero ya teniendo la ventaja de conocer el contenido y poder ayudar a sus nuevos amigos, y a la vez que supera las dificultades a las que enfrentó el año anterior. El espíritu nunca retrocede. En el peor de los casos, puede llegar a estacionarse. Es importante destacar que a partir del año de 2057 no solo habrán buenos espíritus en el planeta, todos aquellos que estén dispuestos a mejorar estarán aquí. Todavía tenemos muchas imperfecciones, pero los que realmente quieren mejorar tendrán esta oportunidad. Para seguir la evolución del planeta, es necesario demostrar que estamos trabajando en nuestra reforma interior, dejando de lado viejos hábitos y conceptos, evolucionando y desarrollando nuevos hábitos y pensamientos saludables. Para ayudar en esta permanencia en el planeta, resumiré algunos puntos importantes que debemos practicar y que seguramente se abordarán con más calma en futuros videos. Y el primer punto es la reforma íntima. Ya mencionada en otros videos, la reforma íntima es, en mi opinión, lo más importante para empezar a trabajar. Pero, ¿qué es la reforma íntima? Bueno, la reforma interior es un proceso que consiste en mirarse a uno mismo y cambiar de adentro hacia afuera. Se trata de cuidarse, transformar pensamientos y acciones y practicar buenos hábitos para mejorar cada vez más. No se trata de construir algo nuevo, sino de reformar lo que ya existe buscando siempre la mejora. Es una transformación moral en la práctica. El mismo Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, dice acerca de la reforma interior: el verdadero espírita es reconocido por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para domar sus malas inclinaciones. Mientras uno se contenta con un horizonte limitado, el otro, que capta algo mejor, se esfuerza para desprenderse de él y siempre lo consigue si tiene una voluntad firme. ¿Y cuál es el objetivo de la reforma interior? Bueno, la reforma interior es una oportunidad para la conciencia interior y la mejora. Es una oportunidad para reconocer las imperfecciones y trabajar para corregirlas. Y, aunque es individual, tiene el potencial de transformar a la humanidad. Después de todo, el cultivo de pensamientos positivos y buenas acciones no se limita solo a aquellos que lo practican, porque cuando progresamos, impulsamos el progreso de los demás y contribuimos a un mundo más positivo. En resumen, debemos esforzarnos cada día por ser mejores de lo que éramos ayer en todos los sentidos. Ten en cuenta que no tienes que empezar por derribar las paredes. Empieza por mover los muebles. Es decir, reemplaza pequeñas actitudes y siente la diferencia de esa transformación en tu vida y luego dar pasos más grandes. Lo importante es querer cambiar y actuar. Y el punto número 2 es el Evangelio en el hogar. Bueno, el Evangelio en el hogar, él proporciona ese espacio para la reflexión, el diálogo y la comprensión mutua. Ayuda a los miembros de cada familia
a prepararse espiritualmente para la vida familiar, recordándonos que nuestra vida no es solo material y la mayor parte de lo que vivimos es espiritual porque se experimenta en nuestro mundo interior. Y el punto número 3 es la caridad. La caridad es un logro del ser humano en su camino de evolución. En la medida en que las criaturas comprendamos mejor el significado profundo de la caridad, buscando practicarla en nuestros pensamientos y actos, estaremos cambiándonos para mejorar y caminando hacia una sociedad más justa y igualitaria, donde el dolor y el sufrimiento de unos influenciará en la actitud de otros, moviendo a las criaturas a ser, de hecho, seres más humanos. Y el cuarto y último punto que vamos a abordar hoy es el amor al prójimo. Todos queremos ser tratados con respeto, ¿no es así? Bueno, por lo tanto, una de las reglas de oro de la buena convivencia en sociedad es hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Ese precepto es la representación del amor al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo no significa hacer grandes demostraciones de afecto, sino recordar que somos hermanos y hermanas y que no hay diferencia entre nosotros. Es por lo tanto tratar al otro como un igual, dedicarse de la misma manera. Amar a tu prójimo como a ti mismo fue una de las grandes enseñanzas que dejó Jesús. Cristo no solo pronunció las palabras, sino que también demostró amor al prójimo en la práctica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es, por tanto, amar al planeta y a las criaturas, comprometerse con los deberes de la existencia y seguir los principios de la buena conducta. Ama a tu prójimo y sea amado. Respeta para ser respetado. Haz el bien y recibe lo mismo a cambio. Y en el próximo viernes explicaremos mejor qué es, cómo hacer y cuál es la importancia del Evangelio en el hogar. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.